Hola Leo, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estás? Recibe una calurosa bienvenida a Cántaro Zodiaco. Aquí estamos por y para tu lectura mensual correspondiente a enero, empezando año nuevo 2026. Leo, vamos allá, ¿estás ready para esto? Vamos a barajear tus cartas y a ver qué mensajito te trae el tarot para este mes de enero. Aquí salió la primera carta. Mira, te salió el as de bastos. El as de bastos. Vamos antes de empezar a hablar sobre el as de bastos en particular, vamos a hablar sobre qué representa o significa la primera carta que sale en este tipo de tirada. Pues la primera carta va a hablar sobre todo de las cosas que llevamos arrastrando, que venimos trayendo de un pasado inmediato. Entiéndase por ese pasado inmediato, hace un mes, el mes pasado, inclusive como el mes pasado fue el mes de diciembre, pues puede que estemos hablando inclusive de lo que traemos de 2025, ya que fue hace solo algunos días atrás, ¿verdad? Ahora entonces, a medida que vayamos sacando más cartas, vamos a ver cómo esas otras cartas se conectan con esta primera carta y esta carta pues va a completar su significado a medida que vamos progresando en la lectura. Bueno, pues ya que esta carta está y ya que hemos hablado de qué representa esta primera carta cuando la sacamos, vamos entonces ahora a recordar de qué van los bastos, de qué tratan los bastos, cuál es este tipo de energía. Los bastos, te recuerdo, es una energía creativa, es una energía de conquista, de seducción. Y este basto en particular, este no es un basto, este es el basto, ¿verdad? Este es el as de basto. Como tú ves, tiene una mano que lo está agarrando aquí y esto da como una sensación de trofeo, de logro adquirido, ¿verdad? Es eso mismo, un logro, algo que hemos logrado hacer, que hemos hecho, que se ha concretado y que podemos decir, míralo aquí. También ese logro adquirido y conseguido hace que tú luzcas bien ante los demás. Fíjate cómo estos rayitos irradian hacia afuera, del basto hacia afuera. Es como que obtienes reconocimiento dado a ese logro que has alcanzado. Pues muy bien, estamos empezando el mes de enero con una energía bastante celebrativa, bastante de crecimiento. Sin embargo, como todas las cartas tienen pues sus distintos aspectos, vamos a verla con un poco más de detalle, qué puede estar implicando esto para parecer a la situación que tú vas a estar enfrentando o que estás de alguna manera todavía trabajando desde los días anteriores, desde el pasado más reciente. Y puede ser que tú tengas una idea nueva, que esté emergiendo, pero no sabes todavía cómo la vas a ejecutar, cómo la vas a llevar a cabo, cómo la vas a manifestar, cómo la vas a concretizar. Hasta ahora tienes la idea, pero de ahí a la acción, pues todavía no sabes cómo dar ese golpe o no sabías cómo dar ese golpe, ¿verdad? Vamos a hablar quizás en pasado porque pues eso es lo que quedamos, ¿no? Que esta primera carta habla un poco sobre esas cosas que uno lleva arrastrando y a lo que uno tiene que ir respondiendo durante o a lo largo del mes de enero. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues mira, si ya tú tienes en mente ese proyecto y sientes que el proyecto te motiva, te energiza, pues ¿qué más tú necesitas? Tú no necesitas ni siquiera estar compartiéndolo con tanta gente. Lo que necesitas es seguir localizando las ideas y la gente, no necesariamente discutiendo tu proyecto, pero hablando con otras personas y eso que te genere esta inspiración que te haga crecer más, que te dé seguridad sobre la idea que tú estás llevando a cabo. Si es una idea que viene agarrada de la pasión, pues sigue tu instinto en este caso, ¿verdad? Sigue tus pasiones y no esperes por nadie para dar ese golpe y llevar tu proyecto a cabo. A veces, ¿verdad? Tú puedes, Leo, buscar quién te acompaña en los procesos, pero quizás este proceso te toca hacerlo a ti por tu propia cuenta. Ya es momento en el que te vayas independizando, ¿verdad? De las pequeñas ayudas del alrededor. Tienes que ahora, como más bien, lo que sea que estás pensando, llévalo de manera secreta y ejecútalo por tu propia cuenta. Que cuando ya tú lo tengas todo hecho y montado, ahí es que tú lo sacas a la luz y esto se mantendrá siendo el trofeo que es. Vamos a sacar una segunda carta para ver cómo esta energía va fluyendo, se va moviendo, cómo tú vas respondiendo a esta energía durante el mes de enero. Y aquí tenemos el 8 de oros. Antes de hablar de esta carta en específico, en particular, del 8 de oros, en el caso de esta lectura, vamos a recordar que los 8 nos hablan
de cuando las cosas comienzan a fluir por sí solas, cuando ya no necesitan tanto empuje, las cosas están como tú las quieres tener, inclusive hasta mejor. Es un número muy estable, es el número de la fluidez. No obstante, por supuesto, como no todo es simplemente y únicamente positivo, esta carta también tiene unas advertencias. Y es que si tú estás o has estado en un momento donde el dinero fluye, todo está muy estable, eso es muy positivo, pero no bajes la guardia. Tienes que estar pendiente también a que tú hagas que esta energía se transforme en otra cosa y que pueda crecer. Porque el 8 es estable, pero lo que es estable no necesariamente crece y estamos buscando crecer. Así que vas a pasar por un momento de mucha estabilidad económica, pero no deberías acomodarte demasiado en esa estabilidad. Quizás, ¿verdad? No sé si qué tipo de trabajo tú hagas, pero en esta época de Navidades o de fiestas, si bien es cierto que podemos gastar mucho dinero, dependiendo de a qué uno se dedica, uno también puede ganar mucho dinero. Lo que hace que entres en el mes de enero, ¿verdad? Con ya tus logros adquiridos, y esto hace mucho sentido, de hecho, ¿verdad? Vamos a ponerlo en este orden. Esto hace mucho sentido porque ya tú sabes cómo hacer esto, ya tú sabes cómo lograr esto, y eso te ha llevado a esta estabilidad económica. Lo que sucede es que pues esta estabilidad económica también tiene que aspirar, no se puede conformar, tiene que siempre aspirar a más. Así que ese proyecto que tú has hecho es un proyecto que está sólido, es un proyecto que la gente está viendo y reconociendo, es un proyecto triunfante, es un proyecto que sí te trae una seguridad económica. Vamos a ver entonces cómo sigue desarrollándose esta energía. Bueno, me hubiese encantado que hubiese seguido con los oros o por otra dirección, pero lo que nos sale ahora mismo es el 3 de espadas. No hay que temer, no hay que asustarse. Primero que todo, como siempre, vamos a hablar de las espadas, de qué tipo de energía prometen o son o traen las espadas. Luego entonces vamos a ver cómo esta carta en particular se comunica con las otras cartas que le acompañan, ¿ok? Y además vamos a sacar otras cartas para ir aclarando poco a poco la lectura. Vamos a ver, tenemos el 3 de espadas nuevamente. Pues cuando hablamos del 3 de espadas, puede ser que tú estés atravesando o que atravieses, porque ya esto es enero entrado, ¿verdad? Así que ya hablamos de con lo que viene, ya hablamos de lo próximo que viene, ¿verdad? El resultado inmediato de eso con lo que vienes, y ahora vamos a hablar de su evolución a medida que el mes transcurre. Ese 3 de espadas pues habla de que quizás ha estado muy sensitivo o sensitiva a otras personas, como que de repente puedes estar bien con alguien y a la mínima provocación hay una guerra con la persona, quieres establecer un pulseo con las personas. Es como si no estuvieses tolerando ni un chiste, ¿verdad? Como que todo te molesta, todo te duele, de repente te pones en un humor que lo que hace es aguantarte, como detenerte de realmente, pues estar en la comodidad de que más allá de lo económico sea mental, porque también las espadas tenemos que recordar que se trata del trabajo mental. Cuando tenemos un 2 de espadas, que no es el caso, pero como tenemos un 3, vamos a explicar rapidito el 2. Cuando tenemos un 2 de espadas, estamos hablando de decisiones que tenemos que tomar y decisiones que no nos atrevemos a tomar, que nos problematizan mucho y que tenemos que mirar bajo lupa para saber cuál de las dos es la real buena y encaminarnos a ella. Cuando aparece el 3 de espadas, pues lo que se aparece es esa inseguridad que viene de la mente, que es algo que como que te molesta, que está enraizado en ti y tú lo estás proyectando para las otras personas. Te molesta cómo las otras personas se proyectan y se dirigen hacia ti. Como esta energía hay que repararla. Esto no es una energía muy positiva y necesitamos hacer algo al respecto. Así que, ¿cuál es el consejo que la misma carta te trae? Eso es que si tú te has sentido herido, si has estado decepcionada, si sientes que los demás, las palabras de los demás han sido negativas para ti, que te han jamaqueado la mente, te han jamaqueado el alma, te han puesto en duda, te han herido el ego,
y has sentido pérdida por eso, te has sentido, parece que has pasado también, esto no me parece que venga de enero, de hecho, esto me parece todavía que lo llevas trayendo de un pasado inmediato. Es como si a pesar de que te fuera con éxito y te fuera bien en aspectos de trabajo, negocios, cuerpo, tienes un aspecto mental, social que es bien conflictivo. Está siendo un conflicto y de repente estás cada vez sumergiéndote más sin saber cómo salir de ahí. Hay una parte de ti que sabe que es que tú te estás poniendo quizás un poquito difícil y te toca reconocerlo, porque no puede ser que haya de repente tanto malentendido con tantas personas a la vez. Entonces tenemos que entrar en este análisis de la pérdida, qué significan estas pérdidas que estamos sintiendo y qué podemos aprender de estas pérdidas. Quizás, pues, cuando se pierde, uno tiene que ser condescendiente con uno mismo, que perdonar a las personas que nos han hecho daño, pero sobre todo, también podemos recordar que las espadas, además de ser lo mental, es también el discurso, es también la destreza del habla. Y quizás aquí una nueva recomendación podría ser dirigirte a hablar sobre esas cosas que te incomodan. Y si el problema es con otras personas, pues tienes que enfrentar, para que este 3 pueda, pues, esos pensamientos, esa forma retórica también sean compatibles, se establezcan bien y no sean conflictivas, pues tienes que hablar con las personas con las que has tenido conflicto. Si de alguna manera tú dices, no, eso no es posible, yo no puedo dirigirle la palabra a estas personas, pues por lo menos habla en tu mente, dirígele un discurso, escribe una carta y si quieres la quemas, escríbelo en papel inodoro, lo tiras por el inodoro, no importa, el punto es que tú lo saques, lo desahogues expresando perdón. Ese perdón te va a dar a ti la paz y el sosiego de que no todo lo que pasa o todo lo que los demás dicen va dirigido en tu contra, no es algo todo el tiempo personal, sino que son cosas, ¿verdad? Que pues uno puede ser errático, la gente puede ser errática cuando se dirige. Y más allá de que la gente pueda ser errática, es que a veces nosotros también, pues nuestra piel se pone finita y estamos atravesando por unas cosas que no son lo que esperábamos. Y pues eso nos pone en un estado de humor que nos sensibiliza ante la más mínima provocación. Entonces, esto puede ser, ¿verdad? Porque lo traes a pesar de todo tu éxito, hay algo todavía con lo que tú no acabas de hacer la paz. Vamos a ver si a medida que el mes avanza ya para la 4ª semana, más o menos, ya a ver si esta energía va a cambiar y a dónde va a cambiar, si va a mejorar, si va a empeorar, o alguna atención a la cual haya, ¿verdad?, que prestar, o alguna atención que haya que prestar. Y entonces sale aquí el 3 de copas. Antes de empezar a hablar de las copas, como hacemos de costumbre, antes de hablar específicamente del 3 de copas y cómo se comunica en tu lectura, vamos a recordar que las copas tratan sobre las emociones, los vínculos románticos, y aquí tenemos un número 3. El 3, ¿verdad?, es el número que viene como producto del 2. Después de la unión de dos cosas surge un nuevo producto que confirma o reafirma la unión de ese par. De hecho, ¿verdad?, se agranda la familia. En relación a esta carta, ¿qué podemos decir? Pues las colaboraciones, ahora mismo estar en grupo, estar en corillo no te está trayendo mucho, no es necesariamente lo que más quieres hacer. Estás más inclinada o más te atrae más de repente trabajar por cuenta propia. El problema es que no estás sola o solo, no deberías hacer esto solo o sola. Necesitas encontrar la forma de expresarte para con los demás, que cuando tú celebres tu éxito no excluya a las personas que han colaborado contigo para que tú llegues donde estás. Es como si hay discordia, elimino, bye. Hay discordia, elimino, bye. Pero entonces se te olvida ese aspecto emocional de estas personas que también sienten esa discordia y ese bye.
necesitas reencontrarte con gente querida, con amigos, con amigas, con esas personas a quienes por mucho tiempo has llamado amigo y amiga. Personas que te conocen desde hace tiempo, que te han conocido en distintas fases y etapas de tu vida. Y necesitan conversar o deberías que se sienten a conversar y con personas creativas y no solamente con la creatividad de producir un proyecto creativo y generar dinero con eso, sino la creatividad de manejar las emociones y cómo eso te va a ayudar en la socialización. Wow, puedes hacerlo a través de colaboraciones creativas, ¿verdad? Puedes invitar a estas amistades como gesto de apreciación a que colaboren contigo en tu proyecto. Y eso sería una forma bien bonita de comunicarte con las personas y restablecer esa química de amor que se tenían en lugar de discordia. Porque esta discordia pues surge realmente de algo más interno. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a conversar los conflictos para que así, ¿verdad?, podamos salir a un nuevo lado, a una nueva búsqueda de estabilidad emocional. Leo, estás en un vaivén. En el trabajo estás bien. Proyectos estás bien. Pero lo que es amor, emoción, relaciones personales y mente están malamente afectados. Necesitas encontrar estabilidad ahí. Me gustaría sacar una carta adicional que, ¿verdad? Porque como nos salió el 3 de espadas y corrido el 3 de oros, es como si, ¿verdad? Digo de oros, no de copas. Este 3 de copas está como haciendo un llamado, una invitación a que este 3 de discordia se convierta en un 3 de amor. Vamos a ver, porque aquí estamos hablando de proyectos y creatividad y de repente hablamos de lo mental y lo social. Así que me gustaría sacar una carta que nos aclare cómo estos dos se conectan o si nos quiere hablar más sobre este aspecto social. Es más, yo creo que eso es mejor. Vamos a hacer qué necesita Leo para que este 3 de espadas de mental, tajante, cortante, se convierta en estas 3 copas dispuestas a dar y recibir amor. Voy a barajear para darle una nueva, ¿verdad? Contribuir con la energía de esta tirada. Vamos a sacar entonces esa carta. Y aquí, fíjate, tienes el 9 de oros, o sea que la primera pregunta que hice fue la real, ¿verdad? ¿Cómo se comunica esto del proyecto creativo con convertir esta discordia en amor, en compasión? Pues aquí tienes un 9 de oros. ¿Te acuerdas cuando te dije que el 8 no se puede quedar 8, por más bueno que sea, por más estable que sea? La idea no es quedarnos donde estamos, la idea es crecer, la idea es aumentar. Pues mira, aquí está. O sea, a ti te va bien, pero tienes un conflicto social, emocional, que no te está permitiendo llegar a este 9 de oros. ¿Qué necesitas hacer para llegar a este 9 de oros? Para dar un próximo paso en tu proyecto y en tu economía, más allá de lo que ya has establecido. Pues mira, convierte la discordia en amor. Discordia versus amor. El amor es el que triunfa. Cuando tú repartes amor y reconoces a las personas que te han ayudado, mira, vas a seguir creciendo, vas a poder eventualmente pasar otra cosa. Bueno, aquí tenemos ya una lectura bastante completa, así que ahora vamos a proceder a hacer la suma de los números para identificar cuál es el arcano que está presente durante toda esta energía del mes de enero para ti, Leo. Aquí tenemos, ya yo iba a barajear, pero vamos a trabajar con la suma, casi lo olvido. Tenemos el As, esto es un 1. Tenemos el 8, nos da 9. Más 3, lo reduce todo nuevamente al 3. Más 3, tenemos un 6. Más 9, que entonces es un 15, que vuelve a ser el 6. Qué bonito cuando una tirada empieza así con una carta como el As de Bastos y termina con una carta como el enamorado. El enamorado es la carta
la energía fundamental, la energía presente durante todo este mes de enero. ¿Qué representa el enamorado? Mira, el enamorado tiene ahí hay un corillo, ¿verdad? Que hay personas, aquí hay diferentes personas, pero también hay un ángel. Y este ángel está flechando a este personaje del centro. Es como si aquí este personaje estuviese tratando de dividir a estas dos personas que a lo mejor están en una discusión y de repente el ángel flecha al mediador, que puede ser tú, y dice, no, espérate, yo no tengo por qué estar separando, yo me debo ocupar de todo lo contrario. Este querubín flecha de amor a este personaje central para que entonces pueda irradiar amor y en lugar de desunir pueda unir. Reafirma nuevamente esto. Fíjate que tenemos 3 personajes, una discordia representada por el 3, copas representando el cambio de la discordia por el amor y el crecimiento, gracias a eso, a ese reconocimiento, el crecimiento más allá de la estabilidad, vamos a seguir hacia arriba en lugar de quedarnos flat. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo lo que nos gusta, pero sobre todo impregnando y irradiando amor a todos los que han estado en nuestro lado. Este mensaje está bien contundente, Leo. Así que no te hagas tanto dilema en la cabeza y bájale un poquito a la discordia y date cuenta que si a lo mejor tomamos otra actitud ante las cosas, pues nos pueden responder la vida y las personas y la sociedad y el amor y todo lo que queremos y buscamos simplemente en más crecimiento. Y eso es lo que queremos, crecer, avanzar. Espero que así sea, Leo, que esto te haya ayudado muchísimo. Que tengas un prosperísimo 2026. No olvides seguirnos para que te podamos ayudar a tomar decisiones calmadamente. Después de todo, de eso es que se trata Cántalo Zodíaco. Cuídate mucho, Leo. Nos vemos en una próxima lectura. Bye bye.